Hola a todos los niños, niñas, adultos, jóvenes, ancianos, todos los que estén viendo este video, los saludo con mucho cariño, con un abrazo virtual, un abrazo eh, grabado, un abrazo ahí está. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana, que les haya ido bien en el colegio. Yo ya entré a clases justo esta semana, no, la semana anterior, y esta es mi segunda semana de clases, y va todo bien. Espero que a ustedes también les vaya muy bien. El día de hoy vamos a leer Mateo 19. Vamos a estudiar de los versículos 16 en adelante. Ahora vamos a leer el 16. Tiene por título en mi Biblia, y supongo que en las suyas también, un título similar, El hombre rico o el joven rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro o maestro bueno, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Vamos a orar. Señor Jesucristo, muchas gracias, papá, porque nos hablas a través de tu palabra. Muchas gracias porque nos enseñas un domingo más. Gracias porque nos ayudas a comprender tus verdades. Gracias, Señor, porque esta respuesta a la pregunta que hizo el joven rico, tú ya nos la diste. Ya nos has dado la respuesta de cómo podemos ser salvos. Y queremos recordarla el día de hoy y aprender algunas otras verdades acerca de ti. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Amén. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Parte un poco controversial la cosa, porque nosotros tenemos entendidos que la salvación no es por nuestras acciones. No tiene nada que ver lo que nosotros podamos hacer con salvar nuestras almas. Si fuera por lo que nosotros hacemos, entonces el sacrificio de Jesús sería en vano. No tendría por qué haber muerto en la cruz si con mis acciones me salvo. Sabemos que la salvación es por fe. Ese es un primer punto muy básico, pero que tenemos que recordar siempre. Tener claro que no es por lo que nosotros hagamos que somos salvos, sino por lo que Jesús hizo y nuestro reconocimiento de aquel sacrificio. Partimos por ahí. Después Jesús le responde la pregunta. Y esto es un poco extraño y algunos no lo entienden. O algunos lo quieren entender, pero no piden ayuda del Espíritu Santo y empiezan a hablar sandeces. Jesús responde, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Otros versículos dicen, o otras versiones, perdón, dicen, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Ese es Dios. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Vamos por parte. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Si solo Dios es bueno. Como decía, algunos no lo entienden y otros quieren hacer como que lo entienden, pero sin ninguna iluminación del Espíritu Santo. Y esas personas han dicho que Jesús lo que hace en este pasaje es negar que es Dios. Pero nosotros ya hemos visto en muchas clases que Jesús y Dios son uno. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Jesús es Dios, pero ¿por qué dice solo hay uno que es bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Algunos lo tomarían como Jesús diciéndole a este joven, no me llames bueno porque yo no soy Dios. Solo Dios es bueno. Pero la verdad es que la pregunta es al revés. No está diciéndole yo no soy Dios, así que no me digas bueno. Está diciendo, ¿me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Estás convencido de que soy Dios? Eso era lo que quería llegar Jesús. Quería hacerle entender qué era lo que estaba diciendo. Porque este joven rico sabía que Jesús era un maestro, sabía que él tenía palabras sabias, pero probablemente no se daba cuenta de que era el Mesías que estaban esperando los judíos. Y Jesús quería llevarlo a esa respuesta. Quería darle a entender que la razón por la que le estaba preguntando por lo bueno era porque en el fondo de su alma sabía que Jesús era el Mesías, es decir, que era Dios. Entonces, resumiendo esa parte, no es que Jesús dijera que no era Dios, sino que estaba tratando de hacerle entender al joven rico sus palabras, estaba tratando de hacerle entender que Jesús era Dios. Y le contesta la pregunta. Dice, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Pero cómo? Si acabamos de decir que no es por acciones, que no es por lo que yo pueda hacer o cumplir que soy salvo. Y más adelante vamos a ver también que no es por cumplir la ley de Moisés que uno adquiere salvación. No es por la ley de Moisés que uno se vuelve justo. Más adelante vamos a ver que
que Pablo se enojó mucho porque algunos judíos que se habían vuelto cristianos, seguían exigiendo a los nuevos creyentes, sobre todo extranjeros, que cumplieran ciertos rituales como la circuncisión. Y Pablo se enojó mucho porque estaban menospreciando el sacrificio de Cristo, porque estaban menospreciando lo que Jesús hizo, haciendo que la gente hiciera cosas, celebrar rituales para ser salvos, cuando no es así. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice al joven rico que cumpla los mandamientos? Si los mandamientos son leyes y las leyes no me salvan. De nuevo, quizás veamos esto más adelante, quizás no porque lo voy a decir ahora, pero a Jesús en un momento le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Pero amar es una acción simplemente. Por supuesto que es una acción. Seguramente habrán aprendido en el colegio que las palabras que terminan en ar, ir, son casi siempre acciones. Amar, comer, dormir. Amar es una acción. Pero Jesús a lo que está invitando al joven rico no es a obligarse a amar. No puede obligar eso. Jesús lo que le está diciendo al joven rico es que la forma en que cumple los mandamientos es a través del amor, de la decisión del amor. Amar a Dios y amar a la gente. En eso se resume la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. No le está diciendo los mandamientos, no robar. Vamos a leer aquí. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo que Jesús no le está diciendo aquí, estas son las acciones que tú tienes que hacer para ser salvo. Si no asesinas, eres salvo. Si no cometes adulterio, eres salvo. Si no robas, eres salvo. Si no mientes, eres salvo. Si honras a tu padre y a tu madre, eres salvo. No. Porque aquí lo resume, en el último mandamiento que le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque todas esas cosas tienen que ver con amar al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a ir con su mujer. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a mentir sobre él. Si yo amo a mi prójimo, no voy a deshonrar a mi padre y a mi madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Decide amar y vive en amor. En amor a Dios y en amor a la gente. Así se alcanza la salvación. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que no es por seguir los 10 mandamientos como acciones que me salven, lo que me van a justificar. Porque vender todas mis posesiones y entregar el dinero a los pobres no es uno de los mandamientos. Y por otro lado, si los mandamientos me salvaran, o salvaran a este hombre rico, él dijo que los había obedecido todos. Y quizá era cierto. Pero Jesús le dijo, si desea ser perfecto, ¿por qué no sería perfecto si ya cumplió todos los mandamientos? Porque no lo estaba haciendo de corazón. Porque no había cumplido este mandamiento implícito de vender todas sus posesiones y entregar el dinero a los pobres. Porque lo que hay debajo de eso no es decirles a ustedes, que probablemente no tienen muchas cosas porque son niños, ni yo tampoco, aunque soy un poco más grande, no es decirnos, desháganse de todas sus cosas y dénselo a los pobres y vivan en la calle. No. Sino que este hombre, joven rico, no tiene nombre y el adjetivo nos da mucho para pensar, rico, tenía muchas posesiones. Dice, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él puede que no matara, puede que no cometiera adulterio, no robara, no mintiera y honrara a su padre y a su madre y todo lo demás. Pero no demostraba amor al prójimo. Porque, a pesar de tener mucho, no daba nada. No daba nada. Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. No se trataba del dinero. No se trataba de que el dinero lo volviera imperfecto y que sin dinero iba a ser perfecto.
No se trataba simplemente de dar, se trataba de dar a quienes lo necesitaban, porque él tenía todas sus necesidades satisfechas y seguramente estaba agradecido por eso. Pero si los amara a los pobres como se amaba a él mismo, hubiera querido compartir esas riquezas, hubiera querido que ellos tuvieran todas sus necesidades resueltas tal como él. No mostraba amor al prójimo porque se entristeció cuando Jesús le dijo esto. Y aquí viene una lección importante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Wow. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Normalmente, cuando leemos este pasaje, lo que más nos llama la atención es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Porque nos imaginamos esto. Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve. Una aguja. Ni siquiera pueden enfocar bien la aguja. Ahí está, creo que se ve un poco el ojo. Nos imaginamos cómo va a pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Cómo va a ser más fácil eso a que un rico entre en el reino de los cielos? Si era tan solo vender sus posesiones y ya. Es más fácil que una aguja... Perdón, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico venda sus posesiones. Un camello mide aproximadamente 1,80 m o 2 metros de altura. Yo mido 1,80 m. No puedo pasar. No paso por el ojo de esta aguja. No es fácil. ¿Cómo va a ser más fácil esto, hacerme pasar por el ojo de una aguja, que pasar un rico al cielo, a la vida eterna? Y para esto hay varias interpretaciones. Una sería la literal, que realmente Jesús estaba hablando de... Se me perdió la aguja. Estaba hablando de la aguja y de un camello. Como una forma de exagerar lo difícil que es que un rico entre al reino del cielo. O sea, estaba hablando de un camello y de una aguja, pero simplemente estaba exagerando. No es que estadísticamente sea más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que pase un rico al reino del cielo. Otra interpretación es que ojo de aguja quiere decir una pequeña puerta dentro de una puerta más grande, que se cerraba la puerta grande durante la noche y para que los caminantes pudieran entrar y salir, se abría esta pequeña puerta. Como era pequeña, era difícil que entrara un camello, pero podía entrar. Y otra interpretación es que la palabra camello, en arameo, también se puede traducir como soga. Entonces, esta soga probablemente también se hacía con el pelo del camello, pero de todas formas era gruesa y era difícil que entrara por el ojo de una aguja. Tal como el camello, pero un poco menos difícil porque no es tan grande. Pero el tema es este. Un rico es difícil que entre al reino del cielo. ¿Por qué? Mucha gente ha distorsionado esta idea durante el paso del tiempo. Durante muchos años, y probablemente también ahora, hay gente que cree que ser rico es pecado. Pero también hay otros que creen que ser pobre es pecado y que es una señal de que Dios no está contigo. Hay gente que se ha despojado de todas sus cosas pensando que así obtiene la salvación. Tal como Jesús le decía al joven rico, pero ya sabemos, no era la acción en sí, sino el amor, lo que traía salvación, o lo que te permite seguir a Jesús. Y han vivido de forma miserable con tal de agradar a Dios. Que a Dios no le desagrada que vivamos con lo necesario. No le desagrada que tengamos dinero. Tampoco le desagrada que seamos pobres. Pero ¿por qué es difícil que una persona rica entre en el reino del cielo? No porque a Jesús no les caiga bien. No porque Jesús los tenga tachados en su lista. No porque Jesús diga, yo cuando estuve en la tierra fui pobre, porque estos son ricos. No, para nada. ¿Por qué es difícil? Porque una persona que tiene posesiones en la tierra se olvida usualmente de las cosas trascendentes. Una persona que tiene todas sus necesidades resueltas en esta vida suele olvidarse de la más importante. ¿Y cuántas veces habremos visto en la tele o en redes sociales que se suicida un famoso, alguien muy exitoso, o que tiene depresión, o muchas cosas? Porque cuando tienen todo resuelto físicamente,
se siguen sintiendo vacíos espiritualmente. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino del cielo. En Mateo dijo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Y esto tiene una doble interpretación. Por un lado, bienaventurados los pobres que no tienen dinero, porque se dan cuenta de lo mucho que necesitan a Dios. Se dan cuenta de que no pueden suplir sus necesidades ellos mismos. Por otro lado, eso los lleva a ser pobres en espíritu, porque se dan cuenta de que les falta algo dentro de ellos. Por supuesto que un pobre, terrenalmente hablando, no puede ser al mismo tiempo un rico. Pero una persona rica aquí en la tierra sí que puede ser pobre en espíritu. Pero como dijo Jesús, es muy difícil. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Y tenemos un ejemplo de alguien que fue como un camello pasando por el ojo de una aguja. Y es Zaqueo. Zaqueo también tenía mucho dinero, sobre todo dinero sucio, dinero robado de alguna forma. Pero él conoció a Jesús y pasó lo que humanamente era imposible. Humanamente es imposible que pase un camello por el ojo de una aguja. Pero para Dios todo es posible. Conoció a Jesús, se arrepintió de sus pecados y decidió vender sus posesiones y dar a quienes había robado mucho más de lo que les había quitado. Era difícil, pero ocurrió. Porque humanamente era imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y aquí se complementa este último versículo que leí con la explicación que di, o la aclaración que di del primero. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Podríamos saltarnos directamente ahora al versículo 26 y decir, humanamente hablando es imposible. Porque las buenas acciones no te van a dar la vida eterna. Porque lo que tú como humano puedas hacer no te va a salvar. Porque lo que tú como humano puedas hacer es inútil a los ojos de Dios. Y ojo, no estoy hablando de que si creemos que Jesús murió por nosotros, si tenemos fe en eso, vamos a ser salvos y podemos matar, cometer adulterio, robar, mentir, deshonrar a nuestros padres. No, no porque sean acciones significa que no las tenemos que hacer, sino que como dije, lo principal es amar. Y si amamos, no estamos pensando en ¿debería cometer esta acción o no? Sino que viene automáticamente una forma diferente de pensar. Somos transformados. Y ese amor es difícil a veces, porque hay gente que no nos agrada, hay gente que simplemente es muy difícil de amar. Y humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Resumen, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? No, no se trata de acciones. Se trata de fe y amor. ¿Y cómo puedo tener este amor? Este amor que se parece al tuyo, Señor. Humanamente es imposible. Pero para Dios todo es posible. No nos centremos en el joven rico como tal. No nos centremos en lo que él tenía que hacer para mostrar amor. Él tenía que vender sus posesiones. Él. Y dar a los pobres. Nosotros quizá no tenemos posesiones, pero ¿cómo tenemos que mostrar el amor? ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? Particularmente, a cada uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mostrar el amor? Quizá tú tienes que acompañar al niño que siempre está solo. Quizá tú tienes que compartir de tu colación al niño que nunca lleva. Quizás tú tienes que darle un abrazo a aquel con quien nadie se quiere juntar. Lo que tengas a la mano, que Dios te diga, hazlo, aunque te duela, hazlo. Muestra el amor de Dios. Amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos ama. Amemos a Dios. Si Dios nos ama, aprendamos a amarnos.
Si nos amamos, amemos al prójimo tal como nos amamos. Si a mí me gustaría que me acompañaran cuando siempre estoy solo, vamos y acompañemos al que siempre está solo. Si a mí me gustaría tener colación, si tengo mucha hambre, me gustaría que me den algo de comer, demos algo de comer. Si me gustaría que me den un abrazo cuando estoy triste y nadie quiere acercarse, vamos y demos un abrazo a quien está triste. Humanamente es imposible. O quizá no es imposible. Quizá tendrías que forzarte demasiado, pero eso no es lo que Dios quiere. Para Dios todo es posible. Y Él no te va a forzar a hacer cosas, sino que te va a transformar gradualmente si tú se lo pides. Y será posible que ames a tu prójimo como corresponde. Y será posible que alcances la vida eterna. Y será posible que alcances la salvación que Dios prometió. Por fe en su sacrificio y amando como Él manda que hagamos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor mío, porque lo que para nosotros era imposible, tú ya lo hiciste. Gracias porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, no hay ninguna acción, ningún precio que podamos pagar, pero eso no importa porque tú ya hiciste todo lo necesario. Ahora ayúdanos, Señor mío, a vivir en esa salvación con amor por ti y amor por el prójimo. No dejes que nos aferremos a nuestras cosas aquí en la tierra porque nada de esto lo vamos a llevar al cielo, sino ayúdanos a desprendernos y a dar a todos lo que tú les darías, ese amor que tú les darías. Ayúdanos a hacer lo imposible para nosotros, porque para ti todo es posible. En el nombre de Jesús, amén.